¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 71% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627. O escaneas este código QR, abres el enlace, te registras, ingresas el código promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 24 de octubre. El encuentro, empecemos con la Copa Liga Profesional Argentina. El encuentro de Racing versus Boca Juniors. Veamos, si bajas. Racing tiene una baja y Boca tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Racing de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria. Es decir, que Racing no viene jugando bien. Y Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Boca Juniors viene jugando bien, 3 victorias en 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Boca, un empate, segunda victoria para Boca, una victoria para Racing y segunda victoria para Racing, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo va Racing jugando como local, y Racing jugando como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Racing no juega bien como local. Y Boca como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Boca juega bien como visitante. Vamos como en su grupo, en la tabla de posiciones de su grupo, y en su grupo Racing está en la posición 6 con 13 puntos y Boca en la posición 10 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Racing y un 28% a que gana Boca. El pronóstico para este encuentro es multigoles. Se marcarán de 2 a 4 goles. Multigoles de 2 a 4 goles. Nos vamos a la siguiente liga. Nos vamos a la primera de Colombia. El encuentro de Águilas Doradas versus el Envigado. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Águilas Doradas de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Águilas Doradas viene jugando bien. Y Envigado de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, es decir que Envigado no juega bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, 1 victoria para Águilas Doradas, segunda victoria para Águilas Doradas, tercera victoria para Águilas Doradas y cuarta victoria para Águilas Doradas, es decir que Águilas Doradas es el favorito. Veamos cómo le va Águilas Doradas jugando como local, y Águilas Doradas como local tiene 3 victorias, un empate, 1 derrota, es decir que juega bien como local. Y Envigado como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Envigado no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Águilas Doradas está primero en la posición 1 con 38 puntos. Y Envigado está último en la posición 20 con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana Águilas Doradas y un 9% a que gana Envigado. El pronóstico para este encuentro es: gana Águilas Doradas, gana el local. Nos vamos al siguiente torneo. Y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Champions League. El encuentro de Galatasaray versus el Bayern de Múnich. Veamos si hay bajas. Galatasaray no tiene ninguna baja. Y el Bayern tiene 5 bajas, casi la mitad de equipo. Toman en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Galatasaray de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias y 5 puntajes perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol.
Y el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Bayern de Múnich viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y como mínimo marcan 2 goles en enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Bayern de Múnich y un empate, así que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos cómo va a Galatasaray jugando como local, y Galatasaray jugando como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local. Y Bayern de Múnich como visitante tiene 4 victorias, un empate, así que Bayern de Múnich juega bien como visitante. Veamos con en su grupo, y en su grupo el Bayern de Múnich está en la posición 1 con 6 puntos y Galatasaray en la posición 2 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 20% a que gana Galatasaray y un 64% a que gana el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es: gana el Bayern de Múnich, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Inter versus el Salzburgo. Veamos si hay bajas. El Inter tiene 2 bajas y Salzburgo tiene 3, 6, 7 bajas, más de la mitad de equipo. Toman en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Inter de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Inter viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos. Es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y el Salzburgo de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el Salzburgo juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Inter, segunda victoria para el Inter, tercera victoria para el Inter, cuarta victoria para el Inter. Es decir que el Inter es el favorito. Veamos cómo le va a Inter jugando como local. Inter como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que el Inter juega bien como local. Y el Salzburgo como visitante tiene 2 empates, 3 victorias. Es decir que el Salzburgo juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Inter está en la posición 2 con 4 puntos y Salzburgo en la posición 3 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 64% a que gana Inter y un 14% a que gana el Salzburgo. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble. Es decir que gana Inter y como mínimo se marcará 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Benfica versus la Real Sociedad. Veamos si hay bajas. Benfica no tiene bajas y la Real Sociedad tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que Benfica viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y la Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que la Real Sociedad también viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y como mínimo marca un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Benfica jugando como local. Y Benfica jugando como local tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que Benfica juega bien como local. Y la Real Sociedad como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que la Real Sociedad juega irregular como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo la Real Sociedad está primero con 4 puntos y Benfica está último en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Benfica y un 24% a que gana la Real Sociedad. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcan 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Lens versus el PSV Eindhoven. Veamos si hay bajas. Lens tiene 2 bajas y el PSV tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Lens de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias. Es decir que les viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos. Es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Y el PSV de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Es decir que el PSV viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos. Es un buen promedio. Aún no conoce la derrota.
y como mínimo marca 2 goles. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Lens jugando como local, y Lens jugando como local tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Lens se podría decir que juega bien como local. Y el PSV como visitante tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que el PSV juega bien como visitante. Veamos cómo lo ve en su grupo. Y en su grupo Lens está en la posición 1 con 4 puntos y PSV en la posición 4 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana Lens y un 34% a que gana el PSV. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Manchester United versus el Copenhague. Veamos si hay bajas. El Manchester United tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, más de la mitad del equipo, y Copenhague tiene 4 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Manchester United viene jugando bien, 3 victorias en 5 partidos, es un buen promedio. Y Copenhague de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Copenhague juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Manchester United, una victoria para Copenhague, segunda victoria para el Manchester United. Es decir que el Manchester United es el favorito. Veamos cómo le va el Manchester United como local, y Manchester United como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no juega bien como local. Y Copenhague como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Copenhague juega bien como local y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones en su grupo Copenhague está en la posición 3 con 1 punto y el Manchester United en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana el Manchester United y un 17% a que gana Copenhague. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el Manchester United y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Braga versus el Real Madrid. Veamos si hay bajas. El Braga tiene una baja y Real Madrid tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Braga de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Y Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Real Madrid viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Braga jugando como local, y Braga jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Braga juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Real Madrid como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Real Madrid juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Real Madrid está primero con 6 puntos y el Braga está en la posición 3 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gana Braga y un 59% a que gana Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es gana Real Madrid, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Sevilla versus el Arsenal. Veamos si hay bajas. El Sevilla tiene 3 bajas y el Arsenal una baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una derrota, una victoria. Es decir que Sevilla viene jugando irregular. Y el Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que el Arsenal viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos:
una victoria para el Arsenal, una victoria para el Sevilla, un empate, segunda victoria para el Sevilla y segunda victoria para el Arsenal. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos con la Sevilla jugando como local y Sevilla jugando como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Sevilla juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y el Arsenal como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, pero vemos que como mínimo marca un gol. Veamos cómo lo va en su grupo, y en su grupo el Arsenal está en la posición 2 con 3 puntos y Sevilla en la posición 3 con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana Sevilla y un 39% a que gana Arsenal. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Unión Berlín versus el Napoli. Veamos si hay bajas. Unión Berlín tiene 3 bajas y Napoli tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Unión Berlín de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, es decir que Unión Berlín juega pésimo, aún no conoce la victoria. Y el Napoli de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Napoli viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos es su buen promedio y como mínimo marca un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual hay un historial de enfrentamientos. Veamos con la Unión Berlín jugando como local, y Unión Berlín jugando como local tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que Unión Berlín no juega bien como local. Y Napoli como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Napoli juega bien como visitante. Veamos se juegan en su grupo, y en su grupo Napoli está en la posición 2 con 3 puntos y Unión Berlín está en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gana Unión Berlín y un 51% a que gana Napoli. El pronóstico para este encuentro es: gana Napoli, gana la visita. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627 o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.